que nos podemos encontrar por este medio. Vamos allí en el libro de Esther, capítulo 10, verso 3, pasaje central de todo el libro que estamos mirando, y dice así: porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Entonces, agradecemos al Señor, a Dios el Padre, por su Hijo Jesucristo, siempre, mis hermanos, algo que hemos recordado y hemos visto y hemos recurrido en varias oportunidades que estamos viendo el libro. Agradecer al Señor al principio cada vez que vemos este versículo, porque la realidad es que no encontramos o no hay otro como Cristo, quien se dio a sí mismo y procuró nuestro bienestar. Gracias a Dios por eso, por enviar a su Hijo y no escatimarlo, aun cuando nosotros seamos enemigos, Él lo dio a su Hijo, y su Hijo se entregó de una forma tan amorosa a su Padre, a la voluntad, para hacer aquello que estaba escrito de Él, para cumplir toda la Escritura, para llevar gloria a su Padre, para rescatar a su pueblo, a sus hermanos, a sus hijitos, a aquellos que el Padre le dio. Y espero que el Señor en su gracia nos permita disfrutar en el día de hoy la enseñanza que nos toca, ¿sí? Creo que hoy, en la misericordia del Señor, si así lo permite y todo va bien, si la cámara no se tilda, si el internet no se corta, si no hay mucha molestia de afuera de los vecinos, creo que hoy cuelgan a mano. Vamos a ver si se puede llegar así, pero espero que sobre todo, más allá de eso, podamos disfrutar a nuestro Señor Jesucristo en todo tiempo. Gracias a Dios por todo lo que se ha estado agradeciendo al tiempo previo a la enseñanza, y Cristo es exaltado, y en eso también nos gozamos. Y espero que nada, mis hermanos, de lo que acontece en nuestro entorno, aún en las luchas que pueden generarse en el corazón, opaquen su luz o su gracia y su favor, su amor para con su pueblo. Bien, entonces vamos a continuar en el capítulo 7. Recuerden que ahí hemos estado la última vez, y vamos a orar al Señor y luego vamos a dar inicio a la enseñanza. Oremos. Amado Salvador, te damos gracias, oh Padre, porque de ti viene la salvación, y de ti, Señor, lo has enviado hacia Cristo. Tu palabra nos enseña que de ti es, Señor, la salvación, que no hay nada imposible para ti, que tú eres el Dios de toda carne, y lo has dado, Señor. Aquel Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, a su tiempo fue manifestado, dice, por amor a vosotros en los postreros días, dice la Escritura. Gracias, Señor, porque al tiempo determinado has cumplido así tu palabra. Gracias por tus misericordias y tus bondades en Cristo Jesús. Ruego que guarden nuestros corazones, los que estamos escuchando, los que participamos, aquellos que si un día de mañana, Señor, no sé, tú lo permites que se escuche este mensaje, o aún también cuando le toca compartir a mi hermano Leonardo, o aún a mis hermanos con los salmos y todas las enseñanzas, Señor, que se puedan dar, los agradecimientos, pero que todo, Señor, sea para la gloria de tu nombre, y que aquellos que no te conocen vengan al conocimiento de la verdad, se aferren a Cristo, se despojen de sí mismos y descansen en Él. Y edifica a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a renovar nuestro entendimiento para vivir el tiempo que resta, Señor, en la carne que nos estamos, poniéndolo al servicio, Señor. Ayúdanos para que los días que nos has dado, Señor, ¿quién lo sabe? Yo no lo sé, pero en tus manos están nuestros tiempos, en tus manos están nuestros días, los límites de nuestra habitación, Señor. Y lo que reste de ello, ayúdanos para que podamos ponerlo al servicio de la justicia. Con todo, Señor, ¿cómo estamos? En salud y cuando no haya salud, en todo tiempo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bien. Lo último que hemos estado viendo el día domingo, mis hermanos, fue acerca de la esperanza con la cual llega cada uno al banquete, ¿no? Lo hemos visto desde el cuadro entre esta invitación que está haciendo Esther al rey y Amán. Ya han pasado el primer banquete, ahora viene el segundo, ya estamos allí en ese lugar, ya está la mesa servida,
ya están pasándose las copas, ya están regocijándose de alguna forma, aunque hemos pensado que Amán puede estar un poco turbado por todo lo que le pasa. Muchas preguntas se deben cruzar por su mente. No lo sé, pero pienso, mis hermanos, en una situación así, cuando el hombre creía tenerlo todo ganado, de repente se le derrumba todo. ¿Y qué hacer ahora? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo se dice acá, ¿no? ¿Cómo la remamos a partir de ahora? ¿Cómo se va a avanzar en medio de toda esta situación? ¿Cómo se puede revertir aquello que... ¿Cómo es que Amán se atrevería ahora a pedirle al rey que ahorque a Mardoqueo? ¿Cómo es que le va a decir eso? ¿Se atrevería a decirle eso? Bueno, no pasó eso porque el rey en medio del banquete le pregunta a la reina, bueno, ¿cuál era tu petición? ¿Cuál es tu demanda? Ya es la tercera vez que se lo hace y la reina le responde, y en ese momento recordemos que se apodera de Amán la turbación, ¿no? El horror, el espanto, el terror por mirar la cara del rey y su expresión. No sé qué le habrá hecho el rey, pero se apoderó de él el temor en ese momento. Entonces, se vive ambos, pensando en esto, mis hermanos, ambos llegan en diferentes situaciones a ese día del banquete, pensando también en Esther con Amán. Esther representando a la iglesia, Amán representando al mismo Satanás, a este mismo sistema de este mundo, y hemos comparado esto, el segundo banquete, con ese banquete eterno, con ese día de las bodas del Cordero. ¿Cómo es que llega cada uno a ese día del gran juicio? ¿Cómo es que llegamos a ese momento? ¿Cómo es que nos vamos a parar delante de la presencia de aquel que escudriña todos los corazones y que nada se le escapa? ¿Cómo es que vamos a mirarlo, ¿no? ¿Cómo es que vamos a poder permanecer delante de él? Y vemos que no hay ninguna posibilidad, no hay chance para aquel que está vestido de sí mismo, no hay chance para aquel que está aferrado a sí mismo, que ha despreciado, desechado a Jesucristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Sin embargo, nos encontramos con una Esther cauta, prudente, sensata, tranquila, confiada, descansando en el Señor. Ella echó la carga en el Señor, descansó en el Señor, toda su vida vivió, como dice el pasaje, como que ella se vivía como cuando Mardoqueo la educaba, cuando él le enseñaba así. Bueno, ese es el testimonio que tenemos de toda una vida de Esther, porque esa fue su conducta. Incluso acá, incluso cuando ella, recordemos que cuando tuvo ese pensar de decir, bueno, pero si yo voy delante del rey, vos sabés, Mardoqueo, cómo son las leyes de acá, si el rey no extiende el cetro, si no lo llamó, hay una sola ley para esa persona, la muerte. Y Mardoqueo le dice, mira, si no haces lo que te corresponde, respiro y liberación va a venir de otro lado, pero no vas a escapar vos estando aún en esa posición. ¿Y cómo sabes que no fuiste puesta en ese reino para este momento? Y animó Mardoqueo a su prima, a su pariente, a Esther, a hacer lo que corresponde, la voluntad de Dios, a descansar en el Señor, con la mira en que Dios es fiel y va a venir el Cristo. Él prometió que de la simiente de este pueblo, o sea, a través de la descendencia de este pueblo judío, como también lo vemos como le dijeron los parientes o la mujer de Amán, si de la descendencia de los judíos es este Mardoqueo, vas a caer. Bueno, por esta descendencia debía de venir el Cristo. Por esta descendencia venía nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, si vemos esta respuesta del rey Jerjes hacia Esther, hacia Mardoqueo, este trato que recibe, se debe a que el Señor está detrás de todo esto y en todo esto y sobre todo esto. Él es el que ha empezado todas estas cosas y lo va a llevar a cabo. Y de hecho, vemos cómo a lo largo, cuando llegó el tiempo determinado, nuestro Señor Jesucristo vino, nacido bajo la ley, nacido de mujer, para redimirnos a todos aquellos que estábamos bajo esa maldición, ¿no? Entonces, en ese momento, mis hermanos, vemos cómo llegan nosotros, cómo llega Amán, cómo llega Esther hasta ese banquete delante del rey. Y eso es un ejemplo de cómo llegan los santos delante de Cristo y cómo llegan los impíos delante de Cristo. ¿Qué posibilidades hay de permanecer en pie? ¿Qué posibilidades hay de salir ilesos de ese encuentro con aquel que es justo, con aquel que va a juzgar al mundo con justicia, con aquel que resucitó victorioso de los muertos? No hay chance, porque llamó a los hombres a que se arrepientan,
todos los días que transcurrieron debajo del sol. En ese momento, cuando el rey pregunta a Esther, bueno, Esther, ¿cuál es tu petición y tu demanda? Lo que encontramos es que ella dice, bueno, allí se descubre todo. Allí se descubre la trama que Amán había armado, se descubre quién es el enemigo, se descubre de dónde es Esther, algo que ella se había reservado de hablar con el rey incluso. Se sale a luz todo. Se hace evidente de dónde es, quién es, incluso quizás más adelante o ahora se empieza a cerrar las cosas con respecto a Mardoqueo, pero se da a conocer todo esto. Allí queda a luz todo, mis hermanos, delante de los ojos de aquel que escudriña todo, aquel que escudriña todas las cosas. Y lo que ella dice es, la petición sea por mi vida y la demanda por mi cuerpo. Y algo que es digno de destacar acá, mis hermanos, en la Escritura, esa identificación que ella siente con su pueblo, con Esther, no es que dijo, a ver, mi demanda es mi vida, y bueno, mi petición es mi vida y la demanda es, bueno, la de los judíos. No encontramos a Esther diciendo eso. No encontramos a ella diciendo, bueno, la demanda es de ellos, bueno, de esos, de los judíos. No, hay un sentir de pertenencia, se identifica con los suyos, como así también Cristo se identifica con sus pequeñitos. Lo encontramos en las Escrituras de nuestro Señor Jesucristo, lo encontramos a Él, hablando, o se dice de Él, he aquí yo y los hijos que el Padre me dio, o que Dios me dio, estos son mis pequeñitos, por cuanto a uno de estos pequeños se lo hiciste, a mí me lo hiciste. Encontramos en Hechos diciendo, Pablo, o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vemos a nuestro Señor identificándose con su pueblo. ¿Sí? Entonces, pensemos, eso es algo también que quizás tendríamos que considerar si nos identificamos con la iglesia de Cristo, con nuestro Señor Jesucristo. Pasa o ha pasado algunos o aquellos que dicen, bueno, congregan en el mismo lugar y dicen, bueno, ustedes piensan esto. Y no somos todos en el mismo lugar, no todos congregamos acá. Bueno, no de todos es la fe. Y gracias al Señor por eso, porque en su misericordia también sale a luz aquellos que son reprobados. Y así también está pasando aquí en este momento. Esther descansa en su Señor para este momento, pero sin embargo encontramos a un Amán completamente desprotegido, completamente sin refugio. No tiene dónde esconderse. Cuando Esther revela la situación de lo que está pasando, Amán no sabe dónde meterse, no sabe a dónde va a ir. Como les decía en un principio, el temor se apodera de él, no sabe para dónde correr. Quizás hay guardias por todos lados, si usted mira para la puerta allá tiene guardias, si mira para allá hay guardias, quizás no sabe para dónde escapar, no tiene cómo escapar. Entonces, está horrorizado. Y esto me recuerda aquel día, mis hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, ese día en el cual juzgará el mundo por justicia, los hombres, los impíos, aquellos que no obedecieron al Evangelio de Dios, que no creyeron en Jesucristo, que no se aferraron, que lo menospreciaron a Él y a su iglesia. Dice Apocalipsis, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Este es el cuadro, mis hermanos, que se presenta en este lugar, en este momento, de esa forma, de esa manera. Ese es el terror que se apodera, porque no hay dónde esconderse. No hay dónde esconderse. Van a buscar la muerte incluso va a huir de ellos, no hay dónde esconderse. Sin duda, mis hermanos, Amán está aterrorizado. La mirada del rey lo dice todo. Yo no lo vi al rey Jerjes enojado, pero por lo que se dice acá, en cada una de las situaciones que se han mostrado, vemos que tiene un temperamento bastante complicado, ¿no? Pero yo me imagino, ¿no? Ustedes recordarán, no sé si todos lo mismo, quizás los más jóvenes no, y no con esto me hago adulto, ¿no? Pero recuerdo cuando íbamos a la casa de algún vecino, a algún lugar o algún lugar público con mis papás y con mi hermano nos portábamos muy mal,
corríamos por todos lados, dábamos vueltas a la casa de donde estábamos. Y mi papá me miraba y ya tenía una mirada que me decía todo, me describía qué es lo que me iba a pasar, qué es lo que me iba a hacer. Entonces yo sabía ya lo que me esperaba. Y ya de antemano iba soltando quizás una lágrima por aquello que sabía que me iba a venir. Y algo así quizás es una forma de expresar lo que estamos encontrando con Amán, que conoce quizás la mirada del rey o su postura, que es lo que hizo, porque ahora en el versículo que nos toca dice que se levanta el rey del banquete y se va al huerto. Y entonces algo así, una mirada que lo dice todo. Entonces, Amán teme por su vida y le teme con razón, porque no es que hay aquí, bueno, vamos a ver cómo apelamos a esta situación, cómo vamos a un arreglo, mire rey, yo la verdad que estoy equivocado, no quise hacer esto con la reina. No, no hay nada de eso. No hay derechos humanos, no hay abogados, no, nada, no encontramos nada. Entonces, se hizo lo malo y la sentencia se viene para él y está completamente atemorizado por estas cosas. Ahora, Amán teme por su vida. Y ya les dije recién que con razón. Amán tiene mucho miedo de perder lo único que tiene y eso se le va a quitar. Pero la vergüenza y el terror se apoderaron de este hombre y lo que encontramos acá es que con todo esto, es que lo que vemos es un temor de hombre. Es un temor de hombre. Y eso pasa con todos, con todos. Es cierto, les dije recién, teme con razón porque está una autoridad delante de él y sabe que va a impartir justicia. Vamos, si se puede decir así, de parte de Jerjes, ¿no? Hay una sentencia sobre lo que está haciendo él ahora. Pero fíjense, mis hermanos, y pensando en esto, en el temor de los hombres, me lleva a pensar, o nos tiene que hacer pensar, que muchas veces nosotros, en varias oportunidades, en varias situaciones, llegamos a tener terror por los hombres. Y hablo de hombres como de género humano, de hombre o mujer. Tenemos terror y miedo de que los hombres descubran cómo vivimos o todo lo mal que somos, lo malo que somos. Y eso puede pasar aún dentro o entre nosotros, entre la iglesia de Cristo. Ay, no, por favor, que no se entere el pastor, que no se entere el pastor de esto que estoy haciendo. Que no se entere mi jefe, que no se entere mi papá, que no se entere mi mamá, que no se entere de esto, que no me vean. Porque tengo terror que otros vean la maldad que hay en mí. Aquello que estoy haciendo en secreto, aquello que estoy tramando en secreto. Entonces, pensaba un poco en estas cosas porque si eso sucede, es un temor de hombres. No quiere decir que seamos irreverentes con aquellos que el Señor ha puesto como autoridad. No estoy diciendo eso. Pero si nuestro miedo, nuestro terror está centrado en el hecho de que, a ver, si me vio aquel, si me vio este, si me vio aquel. Hermanos, ¿y el Señor? ¿Y aquel que nos mira aún cuando estamos dormidos? ¿Aquel que nos ve en todo tiempo? ¿Qué le queda a Él? ¿O qué de Él? Aquel que escudriña la mente, el corazón. ¿Qué le queda a Él? Y hemos sido testigos, o hemos visto diferentes casos, personas que tienen terror de hablar o de tratar situaciones porque tienen miedo, porque quizás han hecho las cosas mal y no quieren hablar. Y eso los lleva a cerrarse más y porque más fuerte es el orgullo y su postura, y tienen miedo incluso hasta, y hablando en términos de iglesia, de nosotros, entre la iglesia de Cristo, tienen miedo de hablar con la iglesia misma, tienen miedo de hablar hasta con mi hermano Leonardo. Entonces eso es un temor de hombre solamente. Y eso es lo que está pasando acá. Y el Señor guarda nuestros corazones para no conducirnos de esta forma, para no andar en esa manera. Porque nuestro Señor es el que nos mira en todo tiempo. Dice la Escritura, pero os enseñaré a quién debéis temer.
Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿Sí? Entonces, no digo que hay que tener un respeto, un cuidado, pero mis hermanos, no terror a los hombres. Y pasa, ¿eh? Pasa, yo les cuento esto porque incluso he luchado con eso en mi corazón también y surgen todas estas cosas, no lo digo de balde. Versículo 7 del capítulo 7 de Esther. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio. Y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. La actitud del rey de levantarse, esto no lo sé, yo lo he leído, en algunos comentaristas coinciden en esto. Dicen que algunos, el hecho de que él se levanta y se va al huerto, el hecho es de retirarse del lugar, significa o quiere decir que Amán, por ejemplo, no es digno de ver más su rostro. No todos ven la cara del rey. Recuerden que él extendía el cetro para que se acercaran. Entonces, Amán no es digno de ver el rostro del rey. Y eso es un poco lo que quiere decir acá. Al tener esta actitud del rey de levantarse del banquete, la realidad es que no sé si puntualmente es así, pero tiene sentido. Ya este hombre ha hecho lo malo y esta actitud, acá el rey se enciende en ira y está a punto de caer la espada sobre Amán. Bueno, en sí la sogan porque no lo van a matar a espada. Pero ahora ni siquiera fíjense que Amán en este momento lo que hace es suplicarle a la reina por su vida o para que ella interceda delante del rey por su vida. Y ni siquiera se le cruza la idea de decir, reina, perdóneme por haber formado este mal, por haber pensado así, de esta forma, yo no sabía que usted era también del pueblo judío. No hay ninguna disculpa, no hay nada. No hay nada. Lo único que está pensando es, bueno, que el rey conserve mi vida. Lo único que está pensando es que se le dé aquello, lo único que por ahora tiene. Y eso me recuerda al relato, ¿se acuerdan en Lucas cuando el Señor menciona al rico y el Lázaro, ¿no? Cuando está ya, se vio en grandes tormentos el rico y con esa actitud que quizás la que tuvo siempre, de orgullo y de soberbia, le dice, bueno, padre Abraham, envíame a Lázaro con un poco de agua para que me moje la lengua. O envíalo allá afuera, envíalo a mis hermanos para que no vengan acá, no para que se arrepientan y crean, no, envíalos allá para que no vengan a este lugar de tormenta. Entonces no hay una actitud de arrepentimiento, sino que está aún hasta este último momento, está pensando en preservar su vida. Entonces, la va a perder, porque así también nos enseña nuestro Señor. El que pierda su vida, la hallará. Por mí, por el Evangelio, la hallará. Pero el que haya su vida, el que gana su vida, entre comillas, vamos a decir, lo va a perder. Versículo 8. Después el rey volvió del huerto del palacio, Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho que estaba Esther. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir él esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. No me imagino la cantidad de veces que le habrá pedido a la reina que intercediera delante del rey. No sé el cuadro que el rey se encuentra, no sé cómo estaba Amán, de qué forma se estaba tirado, si llegó a tocar a la reina, si se cayó sobre ella, si cayó sobre su lecho, bien, ni se cayó sobre su lecho, pero no sé qué impresión le dio eso al rey, pero sin lugar a dudas, fíjense, ya estaba airado con lo que escuchó recién por parte de la reina, imagínense ahora cuando lo ve de esta manera, y por eso también puede ser que sean estas palabras. Y suficiente es la pregunta que le hace el rey para que Amán no vea nunca la luz del sol. Suficiente la pregunta del rey. ¿Querrás también violar a la reina en mi propia casa? Y le cubrieron la cabeza a este hombre. Aquel hombre que tiempo atrás huyó
¿Qué tiempo atrás? No, perdón, me equivoqué. Ayer, si vamos a trasladarnos en el tiempo. Ayer, si fuese hoy el banquete, ayer huyó con la cabeza cubierta de vergüenza. Ahora, como habíamos hablado un tiempo atrás, su cabeza está cubierta de vergüenza, literalmente, para ser castigado por su maldad. Y en parte, mis hermanos, mirando la condición de este hombre, es triste por su estado, por su dureza de corazón y por su proceder. Más allá de que uno cuando lee las maldades y todo lo que estuvo tramando, pero no nos olvidemos que también nosotros estábamos de la misma forma. Y cómo termina este hombre, así como muchos de los que pasaron por este mundo terminan de la misma forma, no quizás ahorcado, no quizás de esta forma, pero en su obstinación, en su rebeldía, en su soberbia contra Dios, llegó el día en el cual se le cubrió la cabeza y nunca más vieron la luz del sol. Y pasaron a abrir los ojos como el rico que estábamos hablando recién y se encontró en grande tormento. Así, en un abrir y cerrar de ojos, así de repente. Y así lo dice del rico, ¿no? Y Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y el rico dice que fue enterrado, sepultado con todas sus pompas y todas estas cosas que se le hacían vamos a decir, se me fueron las palabras, ese velatorio, ese acompañamiento. Y cuando abrió los ojos. Mientras a él lo estaban velando, ya estaba en tormento. Aquel que cantaba victoria ahora está llorando, quizás con la cabeza tapada. Y dijo Arbona a uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en él. Por lo visto, posiblemente Arbona lo quería mucho a Amán, y de repente está ahora aconsejando: mire, rey, Amán estaba haciendo una orden en su casa para Mardoqueo, y él habló bien de esto. Y Arbona es uno de los 7 eunucos que es mencionado en el primer capítulo, cuando va a buscar, el rey manda a buscar a Vasti, ¿sí? Es uno de ellos, es uno de los que están al servicio del rey. Y posiblemente conoce todo el testimonio de Mardoqueo, quizás posiblemente vio a Amán mandando a hacer la horca para él con este fin puntualmente, quizás vio cómo procedió Mardoqueo cuando estaban esos 2 eunucos tramando a la puerta del rey levantarse contra el rey mismo. Pero tenemos acá a este hombre y le dice: miren, rey, allí está la horca con la cual este hombre estaba tramando matar a Mardoqueo, y ahora de repente lo encontramos que está aconsejando que cuelguen a Amán de esa misma horca. Entonces, pensando en eso, fíjense, ayer mismo estaba Amán paseando a Mardoqueo, pregonando por la plaza que cómo el rey iba a honrar a aquel varón cuya honra él deseaba, y ahora de repente lo encontramos así de esta forma. Años atrás está siendo enaltecido, y ahora de repente este hombre está de esta manera. Versículo 10 del capítulo 7. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Miren, mis hermanos, podríamos cuestionar algunas cosas con respecto a Jerjes. Y una de las cosas que hablábamos la otra vez, ¿se acuerdan? Es que, bueno, ¿por qué quizás él no se vio partícipe de esto? Porque de hecho él es el que firmó el edicto, él es el que a ciegas dijo: bueno, Amán, tomá, acá tenés el anillo, y más hacer lo que se te plazca con este pueblo, no, ni siquiera me des el dinero, haz lo que quieras. No sé las cosas que él habrá pensado, pero o quizás cuando viene así de repente aprovecha esta situación y él disimulando dice: bueno, nadie se va a atrever a decirme algo a mí, entonces vamos a caerle con todo a Amán. No lo sé, mis hermanos, pues quizás ha pasado eso, pero tenemos a este rey que de repente está castigando la maldad de este varón. Podemos suponer muchas cosas, podemos decir: bueno, ¿por qué no
no hizo una crítica de sí mismo por haber procedido de esa forma, pero podemos empezar a hablar mucho de eso y nos vamos a ir por las ramas, y no quiero que pase eso. Entonces la realidad es que, sea de una forma u otra, si es que el rey sabía o no sabía, o se estaba haciendo el pedido, no, pero de alguna forma Dios también está en medio de todo esto, terminando con uno de los enemigos del pueblo, con aquel que se había levantado contra el propio pueblo de Dios, con aquel que se había levantado contra el mismo Dios. Entonces, sea lo que sea Jerjes o de la forma que él procedió, más allá de eso, el Señor, mis hermanos, está aplastando a este enemigo. Y ahora va a ser colgado por su propia maldad. Y de esta forma, mis hermanos, es apaciguada la ira del rey, como lo dice el final del versículo. Y Proverbios, por ejemplo, o Salmos, mejor dicho, nos recuerdan pasajes en cuanto a esta situación. Dice Salmos, capítulo 7, aquí el impío consiguió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño, pozo acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. ¿Sí? Alabaré a Jehová conforme a su justicia. Él es el Dios justo, Él es el juez justo que comienza este salmo y está airado todos los días contra el impío. Versículo 27 de Proverbios 26, eso lo hemos leído siempre, mis hermanos, pero también lo recuerdo para este momento. El que cava foso caerá en él y el que revuelve la piedra sobre él volverá. ¿Sí? Nadie va a correr más rápido que el pecado. Tarde o temprano, mis hermanos, el Señor va a tener enfrente suyo a aquel que hizo maldad y le va a dar pago en persona, cara a cara. ¿Sí? Y aquellos que se aferraron a Cristo, cara a cara le verán con gozo, porque es la esperanza que tienen puesta por delante. Y gracias a Dios por ello. Podemos nosotros ahora con este final, podríamos decir del capítulo 7, podremos nosotros gozarnos con este tipo de fin que le podríamos poner a este Amán que tanto tiempo venía hostigando al pueblo y todo lo que venía tramando, todo lo que venía haciendo. Podemos alegrarnos y decir, bueno, gracias a Dios por este testimonio, que es fiel. El que hizo mal ahora está pagando y es ajusticiado. Y podemos disfrutar de ver cómo aún el Señor preservó a Mardoqueo y Esther y al pueblo judío, aunque aún todavía quedan cosas por arreglar, que eso ya vamos a continuar. Y podríamos decir, bueno, hay un final feliz. Pero mis hermanos, algo que tenemos que tener cuidado con esto también es considerar, o lo que se ha visto mucho, se habla mucho hoy en día, las corrientes de hoy o lo que se enseñan con respecto a cosas así, es que siempre nuestras situaciones o aquellas cosas que nos pasan, o siempre tiene que terminar con un final feliz. ¿Y qué significa el final feliz para las corrientes de hoy en día que se escuchan con respecto al Evangelio? Y bueno, que siempre el creyente tiene que terminar, estaba en pobreza y tiene que terminar rico, estaba enfermo y tiene que terminar súper sano, estaba perseguido por los enemigos y los enemigos tienen que terminar muertos. Bueno, en el sentido espiritual, nuestros enemigos lo venció el Señor Jesucristo. Pero estas corrientes de hoy en día toman este pasaje y dicen, sí, usted va a salir victorioso siempre. ¿Sí? Y ha pasado, puede pasar, que un cristiano esté atravesando un momento de enfermedad y el Señor determinó que por esa enfermedad se terminó la vida de este hijo de Dios. Entonces, acá, conforme al propósito de Dios, de que había de venir el Cristo, la historia termina de esta forma para este cuadro que estamos encontrando acá entre Esther, a Mardoqueo y Amán. Pero no es algo de lo cual yo no puedo decir, bueno, siempre van a terminar las cosas así, porque el justo es quitado aún por la muerte. Y no hay nadie que piense en ello, dice Isaías. Si Dios no intervenía en este caso, la realidad, si usted ve la historia, y como hemos visto, si el Señor no intervenía en este caso, no sé si contaban la historia de Esther y Mardoqueo, mis hermanos. La realidad es que no es así. Si el Señor no hubiese sido fiel a su promesa, a su palabra,
No sé si me explico. Si el Señor no hubiese querido que guardara a su pueblo en este momento, estaríamos contando otra historia. Entonces, mucha gente hoy se aferran de estas cosas y dicen, no, miren, sí o sí tiene que terminar bien la historia del cristiano. Sí o sí tiene que terminar bendecido, victorioso. Bueno, de hecho, si consideramos las palabras de Esther, cuando fue a hablar con el rey antes de que le extienda el cetro, recuerden las palabras de ella, bueno, si tengo que morir, que perezca. Si tengo que morir, que perezca. Por vida o por muerte, Cristo es exaltado, decía Pablo. Cristo es engrandecido, Cristo va a ser glorificado. Si por mi vida, o por mi muerte, o la de cada uno de sus hijos. Él es exaltado. Por enfermedad, por salud, en escasez, en abundancia. El Señor es digno siempre. Y el Señor guarda nuestros corazones para disfrutar de Él y ver las cosas como Él las ve, de esta manera, con alegría, con gozo, para que cuando los resultados no son lo que nosotros esperamos, y viene otro, lo que uno no espera muchas veces, nuestro corazón esté descansando en el Señor siempre. Siempre. Siguiendo la mirada, mis hermanos, del pasaje que tenemos aquí, el cuadro comparativo que hemos hecho, este final para Amán es el mismo que le espera a nuestro adversario, el diablo. De hecho, recuerden que así lo acaba de identificar Esther, para el diablo y para sus ángeles. Y se suman a ellos aquellos que fueron de tropiezo en este mundo. Por eso también cito ahora lo que dice Mateo 25, cuando dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros. Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, voy a la siguiente palabra del Señor cuando dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Todos van a participar de eso mismo. Y de hecho, Apocalipsis dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al fuego al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, este cuadro, terminando así, considerando que estamos viendo el primer banquete como la primera venida del Señor, y el segundo banquete como su segunda venida, también es el fin para el mismo diablo. Es el fin para este enemigo y adversario. Pero también lo van a acompañar todos aquellos que son de tropiezo. Y no estoy hablando solamente, como les dije el otro día, de las personas de afuera, que no asisten nunca a una iglesia. Estoy hablando aún de muchos que están sentados en sillas de una congregación, que dicen ser cristianos, muchos que están incluso enseñando de los púlpitos, que dicen ser cristianos, hijos de Dios. Si no se arrepienten, si la confianza no está en Jesucristo, si la confianza no está en aquel que se entregó por nosotros y nos rescató y la justicia está en sí mismo, van a acompañar al diablo y a sus ángeles por la eternidad, alejados de la presencia de Dios. Como lo dice también ahí en Tesalonicenses, ¿no? Y un gran trono blanco que estaba y el que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Sí? Entonces, dice, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos,
y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago del fuego. Mis hermanos, mientras los días corren, si el Señor así quiere, lo permite y nos sigue dando curso de vida a cada uno de nosotros, a sus santos, y no estoy pensando solamente en nosotros aquí en Ciudadela, hablo en todos aquellos que recibieron una fe igualmente preciosa que la nuestra, dice Pedro, en todo el mundo, aquellos que también padecen por causa de Cristo en todos lados. Mientras los días corren en este mundo, creemos que el Dios de paz, como dice Román, aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Pero por ahora, mis hermanos, por ahora no ha llegado ese momento. Aunque puede ser quizás mañana, puede ser en un rato, puede ser de acá a un año, no lo sé, mis hermanos. Pero el hecho de que sepamos eso, mis hermanos, que veamos esto, si bien exalta a Cristo, agradecemos a Dios porque no tomamos, eso nos tiene que llevar a no tomar venganza por nosotros mismos, a no tener ideas erróneas en cuanto a ello. Pensemos en esto, mis hermanos. Nuestra esperanza nuestro gozo, nuestra esperanza no está centrada en el hecho de decir, sí, mira, se va a terminar el diablo, o se muere Satanás, por decir así. Nuestra esperanza está en que un día veremos a aquel que nos vino a salvar cara a cara, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Redentor. La vida continúa si así el Señor lo quiere y lo permite. Y quizás eso lo hablemos un poco más adelante, no ahora. Pero imagínese usted con una esperanza pobre de decir, bueno, un día el diablo va a ser aplastado. O un día se termina el diablo. Mis hermanos, no. Que nuestra esperanza, nuestro gozo, esté en un día nuestro Señor Jesucristo siendo exaltado por todos sus santos, ya sin cargas de pecado, ya sin gozándonos en él, y que ya podamos ahora ya estar disfrutando de ello mismo, aunque cargando este cuerpo de muerte, como decimos a veces. Y sin lugar a dudas, exaltaremos, el Señor es exaltado y va a ser exaltado cuando haga justicia. Pero nuestra esperanza está en él, nuestro gozo está en él. Nuestro gozo tiene que estar en nuestro Señor Jesucristo, al testigo fiel, como dice en Apocalipsis, al primogénito de los muertos, al primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre. Y también podríamos pensar en eso. Saquemos por un lado a Satanás del medio. Y nuestro corazón puede darse a la blasfemia, a la vagancia, cuando nosotros nos quedamos tranquilos porque aparentemente un enemigo ha dejado de hostigarnos. Tengamos cuidado también con eso. Nuestro gozo tiene que estar siempre en que si hemos vencido tentación, lucha, si podemos abstenernos con los deseos carnales que batallan contra el alma, es por nuestro Señor Jesucristo. Es por su fuerza, es por su gracia, es por su amor, es por su favor, es porque Él intercede por nosotros. Demos gracias a aquel que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, mis hermanos. ¿De qué pecado nos lavó con su sangre? Esa pregunta la puse acá, pero pensando en esto. Bueno, mis hermanos, al igual que Amán, como les decía recién, así como Amán tenía la ira del rey sobre él, así también nosotros, la ira de Dios estaba sobre nosotros. De hecho, la Escritura dice que éramos hijos de ira y éramos enemigos de Dios y Él nos reconcilió por medio de su Hijo Jesucristo. La ira de Dios estaba sobre nosotros
Todas nuestras maldades eran bien conocidas por Él. No había nada que se pueda escapar, todo está descubierto delante de Él. Nosotros vivíamos como Amán, disfrutando de banquete en banquete, alimentando nuestro vientre. Ese es nuestro Dios terrenal. Por aquellas cosas pasajeras y terrenales de este mundo, nuestro corazón se iba en pos de ello, tramando maldades, siendo traidores. Tanta o tan larga es la lista de pecados, mis hermanos. Interminable. O quizás alguien llevaba una vida moralmente bien y que puede decir, bueno, pero yo nunca hice nada daño a nadie. Aún así, eso no alcanza para redimir el alma de cualquier persona en este mundo, para rescatar el alma. Porque sabemos que nuestro primer padre pecó y por un hombre entró el pecado al mundo y así también la muerte a todos los hombres, dice Romano. Y nosotros, tiempo atrás, aquellos que fueron rescatados por Cristo, seguíamos pisadas de ese Adán, de ese primer Adán. Pero la Escritura también nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Nosotros estábamos de la misma forma que Amán, bajo la ira de Dios. Y Él, rico en misericordia, nos dio vida en Cristo. Nos perdonó, nos lavó con su sangre, nos reconcilió, nos compró, nos alcanzó, nos encontró, nos halló, nos rescató. A diferencia de Jerjes, a diferencia del rey Jerjes, que está aquí, que se levantó y se fue al huerto, nuestro rey, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo se levantó de aquel continuo banquete de la comunión por excelencia que disfruta con el Padre, con el Espíritu Santo, y se vistió como uno de nosotros. Tomando forma de siervo, dice ahí Filipenses en el capítulo 2. No se aferró, siendo igual a Dios, no se aferró a eso, sino que se vistió como uno de nosotros. Porque sabiendo estas cosas de antemano, según el pacto eterno, no se levantó en ira contra nosotros. No se levantó en ira. Fíjense que usted ni yo, por la gracia de Dios, el Señor no se levantó en ira contra nosotros. Como si lo vemos a gente. Y eso que éramos sus enemigos y que cada día hacíamos afrenta a Dios. Sin embargo, como le dije recién, se despojó a sí mismo. No se aferró en ser igual a Dios y vino a buscar, a salvar y a dar su vida en rescate por muchos. A dar su vida y a buscar lo que se había perdido. Eso encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Dejó aquel banquete para vestirse como uno de nosotros y vivir de tal manera que su vida sea una ofrenda suficiente, grata, completa, total, para pagar toda la deuda, toda nuestra maldad, que Él era bien conocida por Él. Tomó el acta, esa acta que le dije recién interminable, de los decretos que nos era contraria, y la colgó en la cruz. La clavó en la cruz. Y no como Jerjes, que fue al huerto una vez. Él visitaba frecuentemente ese huerto. Ese huerto llamado Getsemaní, allí fue nuestro Señor Jesucristo. Allí fue nuestro Rey, dice Lucas, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también se le siguieron. Pero la última vez que se dirigió a ese huerto, mis hermanos, la última vez que nuestro Rey fue a ese huerto, como cantábamos hoy, después de tu Getsemaní, subiste a la cruz más cruel. Todo sufriste tú por mí. Yo quiero ser testigo. Pero la última vez oraba, mis hermanos, con gran intensidad. Clamaba a su Padre, no por miedo, sino para ser fortalecido y para hacer su voluntad. Su ofrenda, mis hermanos, estaba resuelta antes de los siglos, en esa comunión íntima, en ese pacto eterno. Y clamaba con gran voz, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa,
pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dice Hebreos, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y él es poderoso para interceder para todos aquellos que se acercan a Dios. Y de hecho, por este sacrificio que lo vuelvo a mencionar acá, mis hermanos, es que nosotros, la iglesia de Cristo, va a estar en pie por la eternidad, adorando al Creador, adorando a su Señor, adorando a su Rey, adorando a su Salvador. Por este sacrificio, por esta ofrenda preciosa, el castigo que era para nosotros lo tomó Él. La ira que era sobre este pueblo, sobre su pueblo, cayó sobre Él. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dice Juan, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Nosotros, mis hermanos, como mínimo, quizás tendríamos que participar en la misma suerte de Anamán, ser colgados, como mínimo. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo fue en nuestro lugar, porque no alcanzaba ni aún nosotros yendo a la muerte para pagar la deuda delante de Dios y para apaciguar la ira de Dios. Dice Deuteronomio, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. Esto nos tiene que llevar a considerar en Gálatas. Así, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Mis hermanos, el castigo de nuestra paz fue sobre él. De hecho, Isaías lo dice, y por eso se apaciguó la ira del rey. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dice el versículo 10, así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El apóstol Pedro, nuestro hermano Pedro, nuestro amado hermano Pedro, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros eres como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestra sangre. Cristo, mis hermanos, su poder, su resurrección, su victoria en la cruz, nos permite, en su gracia, acercarnos a ese trono
y no ser consumidos. Esta es la vida eterna, ya desde ahora. No es que llegamos a aquel día y recién ahí empezamos a disfrutar. Ahora, mis hermanos, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, su Hijo, a quien has enviado. Algo más para considerar con respecto a esto. Fíjense que el enemigo forjó una cruz para terminar con Mardoqueo. Y esa misma cruz terminó con el mismo enemigo. Así, mis hermanos, Satanás y todos los hombres de este mundo creyeron que procediendo de esta forma, tramando todo este plan, iban a terminar con Cristo. Sin embargo, solamente lo único que estaban haciendo, primero es la voluntad de Dios, los designios de Dios, y segundo estaba hiriendo a Cristo en el calcañón. Pero Cristo, colgado en madera, estaba hiriendo en la cabeza. Estaba dando un golpe victorioso en la cabeza. Aquel que tenía el imperio de la muerte, como lo dice allí por Hebreos, Jesús, mis hermanos, por su misma muerte. Fíjense que aquel tenía el imperio de la muerte. Satanás quería usar la muerte para terminar con Cristo. Y sin embargo, Cristo, por esa muerte, por su misma muerte, fue la muerte para él. Fue la muerte para él. Por eso también, cuando tiempo atrás leíamos, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Nuestro Señor Jesucristo triunfó, mis hermanos, en la cruz. En aquellos que el hombre o los hombres se amotinaron y pensaron en mal contra Dios y contra su ungido, contra su Cristo. Como dice Pedro, sin embargo, esto fue determinado por él que así sucedió. Porque por la muerte sacó a luz la vida, la inmortalidad. Por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, él se vistió como uno de nosotros, para llevarnos a él, para vivir ahora en este mundo, que el tiempo que resta en la carne, como también nuestro Señor Jesucristo vivió. Quiera el Señor guardar nuestros corazones y también nosotros considerar esto en todo tiempo. La obra de Él, su entrega, su poder, su misericordia, como Él fue tratado por nosotros. Y de esa forma fuimos librados de esa ira, como también lo dice Tesalonicenses, como también lo menciona allí en Romanos en el capítulo 5. Esperamos a nuestro Señor Jesucristo de los cielos y ser librados de la ira venidera. Juan, el apóstol Juan, dice que el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hoy es el día aceptable, hoy es el día que el Señor llama por medio de la predicación del Evangelio por su iglesia a que todos se arrepientan y confíen en aquel que Él dio para la reconciliación con ese Dios amoroso, santo y justo, con este Dios que un día va a juzgar el mundo con justicia, a los vivos y muertos. El Señor guarda nuestros corazones, hermanos, y podamos disfrutar del tiempo que queda. Oremos. Señor Dios y Padre, te damos muchas gracias por tu infinita misericordia y tu bondad. Gracias por tu cuidado, Señor, en todo tiempo. Gracias por la victoria de Cristo en la cruz. Gracias por su resurrección, porque por ella también Él ha sido levantado, resucitado para nuestra justificación. Gracias, oh Padre, por nuestro Redentor. Gracias porque por Él estamos en pie y por Él, Señor, también tenemos la esperanza de que aquel día no vamos a huir avergonzados, no vamos a ser consumidos, porque Él es nuestra justicia, Señor. Él es nuestra redención, Él es nuestra santificación. Ayúdanos para que Cristo sea todo en todo tiempo, Señor. Que nuestra deleite esté en Él, nuestra satisfacción esté en Él. Y que podamos vivir en gratitud cada día de nuestra vida, si así tú lo quieres, hasta el día que se termine cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, y sostenernos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.